Ustedes escucharán por ahí que te dice evolución biológica y sin haber nombrado ninguno de los paradigmas, ninguno sin haber tenido en cuenta que hay como cuatro paradigmas. Está la neodarwiniana, está la darwiniana, está la lamarckiana y está la marguliana. La científica Lee Margulis había presentado un postulado que la especie se forma a través de simbiogénesis, por transferencia de datos genético horizontal, en un evento de laboratorio sobrenatural, molecular, genético, endosimbionte, donde la Gaia establece el equilibrio y el instinto para la supervivencia de la nueva especie. Así se forma la especie para la científica Lee Margulis. Para Darwin, la especie se había formado por selección natural, que había, por ejemplo, en un ave, en un grupo de aves, que los picos más largos era quien le daba ventaja sobre los alimentos, eliminaba a los de pico corto y había quedado como especie ese pico largo. Esa es la selección natural. La síntesis evolutiva moderna, la neodarwiniana, presenta que la especie se forma por error en la replicación de ADN en un evento, no vamos a decir evento porque no es un evento, porque tiene que ser alopátrico, es decir, a la especie se tiene que dividir para formar la barrera de reproducción. Eso tiene que suceder, cosa que no sucede en la naturaleza. ¿Por qué? Porque error en la replicación de ADN solamente produce enfermedad y malformaciones en las especies. Esto está comprobado científicamente. En otro video que yo había hecho, ya le di el DOI para que vea que errores en la replicación de ADN produce enfermedad y malformaciones. Y ese es el motor que dice los neodarwinistas, lo de la síntesis evolutiva moderna, que es el motor para formar la nueva especie. Bueno, Lamarck había dicho que la especie se forma con el tiempo, con el uso y desuso de los organismos, y con el tiempo el entorno le daba el modelo que nosotros vemos hoy en día. Es decir, la jirafa había quedado así, el cuello, porque se había hecho por un desuso y desuso y se va. Bueno, la mayoría de lo postulado, que no sea de la científica Lee Margulis, la simbiogénesis, ninguno de los postulados ocurre en la naturaleza. No existe ninguno. Error en la replicación de ADN produce enfermedades y malformaciones, ¿ves? Esto es de los neodarwinistas. Desde la selección natural no se está seleccionando nada. Imagínate si lo bonobo que está haciendo. Nada, no está seleccionando nada. Los gorilas, los chimpancés están así como están. No se ha seleccionado nada. No hay una selección natural. No se selecciona en forma natural nada. Las especies aparecen como especie y listo. Y esto solamente se puede hacer por selección artificial, lo que hacemos nosotros de los genes. Pero en la naturaleza no existe selección natural, no se ha seleccionado nada. Hoy día, la secuenciación genómica, a donde los científicos están encontrando hibridación. ¿Ves? Desaparece todo lo postulado de lo diferente paradigma en este caso. ¿Por qué? Porque si es la formación de especie de un cuadrúpedo a un cetáceo, lo que te dice Paquicetus, y que llega a ser después cetáceo. Si hiciéramos desde el postulado lamarckiano, únicamente puede llegar a ser. Pero como no hay fósiles de esa naturaleza, se había rechazado la postura lamarckiana. Y desde la postura neodarwinista, lo que vamos a hacer es mutar, dividir, mutar, dividir, mutar, y eso te daría siempre, siempre un cuadrúpedo. No va a pasar a ser especie de cetáceo. Porque siempre mutando, dividiendo, mutando, dividiendo, mutando, dividiendo, sería siempre como están, por ejemplo, podemos dar como ejemplo y modelo
Los zorros, hay 27 especies de zorro. Si hiciéramos desde la síntesis evolutiva moderna, vamos a tener 27 paquicetu. No va a pasar a ser cetáceo, ballena. Aparte, lo que presenta la científica Lee Margulis está más acorde a lo que vemos en la naturaleza, que son creación mutualista simbiogenética, a partir de un reordenamiento genómico. Este reordenamiento genómico se había hecho un estudio que duró 10 años sobre una especie, Oicopleura dioica se llama la especie de zooplancton, de la isla Okinawa y del Pacífico. Los científicos habían encontrado que cada genoma de la especie más cercana, digamos, no se parecían bajo ningún concepto los genomas, pero la morfología se parecían mucho. Entonces los científicos se preguntan, ¿por qué este desorden del genoma de cada especie no produce un desorden en la morfología? ¿Por qué son tan parecidos todavía la morfología de la especie hermana? Pero en el genoma se ve un desorden total y que se ha hecho un reordenamiento genómico dentro de cada genoma de cada especie. Es decir, estas especies de Oicopleura dioica nunca se habían conocido sexualmente para pasar a la otra especie. ¿Y de qué estamos hablando? De la simbiogénesis de la científica Lee Margulis. ¿Ves? La científica Lee Margulis tiene razón en ese reordenamiento genómico. De un porcentaje de la especie hermana es suficiente para generar una nueva especie, como fuimos generados nosotros a partir de 2 o 4% de los neandertales. El reordenamiento genómico, el evento sobrenatural, molecular genético endosimbionte, donde la Gaia establece el equilibrio y el instinto para la supervivencia. Solamente se necesita un porcentaje de la especie, de la otra especie, en forma horizontal y ya se puede crear la nueva especie, como fuimos creados nosotros a partir de 2 o 4% de los neandertales. Los neandertales también hicieron lo mismo con los denisovanos y así sucesivamente. Todo por simbiogénesis. Entonces, cuando la científica Lee Margulis había presentado esta postura, los neodarwinistas le criticaron por ser que esa postura era lamarckiano. Y la científica Lee Margulis les había contestado a los neodarwinistas de la síntesis evolutiva moderna que Lamarck y Darwin le daban más énfasis a los organismos que al genoma, porque la síntesis evolutiva moderna le da el protagonismo al genoma, no a los organismos, como presenta Lee Margulis. Entonces, cuando se encuentra que los científicos están encontrando en la secuenciación genómica, se están encontrando hibridación, ¿ves? Ya desaparece todo lo postulado, menos de la científica Lee Margulis. ¿Por qué? Porque ese porcentaje es la simbiogénesis, que había transferido datos genéticos para la nueva especie, como lo ha hecho desde los bonobos hasta los chimpancés de África Central, desde los gorilas occidental hasta los gorilas del río Cross. Esta especies son nuevas, del gorila del río Cross son nuevitas. Entonces, cuando los científicos encontraron que son poco numerosos, no son numerosos las especies, dicen que es un cuello de botella, y no lo es. La especie se va levantando de a poquito, desde una eva mitocondrial exclusivo de ese reordenamiento genómico, y un cromosoma Y exclusivo y una mitocondria exclusivo en el reordenamiento genómico. Nosotros venimos de los neandertales. Sin que los neandertales nos dé ese porcentaje, nosotros no existíamos. Tampoco existían los chimpancés de África Central. Tampoco existía la ballena azul sin que le diera el porcentaje la ballena rorcual común. Y así sucesivamente. Esto es lineal. Está alineado toda la transferencia de datos genéticos horizontal de cada uno de lo que presenta en la naturaleza.